Buenos días con todos. Gracias por acompañarnos en este segundo día de capacitación en relación al programa de Visión Cero. El día de hoy nuestra expositora va a ser la ingeniera Patricia Iacanchi, quien también nos acompañó el primer día. Y la capacitación de hoy está enfocada especialmente en la gestión integral de velocidades, ¿no? Este es uno de los factores que nos pueden ayudar a reducir las consecuencias fatales de los siniestros viales. A continuación los dejo con la ingeniera Iacanchi. Buenos días a todos y todas. Continuando con la estrategia y tal vez con la temática de la primera sesión, de hecho, queríamos desarrollar un poco más a fondo el tema de la gestión integral de las velocidades, ¿no? Y tal vez puede haber esta pregunta de por qué específicamente las velocidades, ¿no? Y como ya lo habían anunciado, de hecho, el tema de las velocidades es bastante clave en el tema de la prevención de los siniestros, en el tema de la mitigación de los riesgos que supone la ocurrencia de un siniestro, ¿no? En ese sentido, parte de esta sesión la vamos a desarrollar, de hecho, a través de, vamos a desarrollarla a través de cuatro ejes temáticos. De hecho, el primero es cómo la siniestralidad está relacionada a la velocidad, ¿no? Y cuál es el efecto de este incremento de velocidad o cuál es la problemática de la velocidad de forma general. Vamos a ver un poco sobre las disposiciones de los límites de velocidad, cómo a través del Reglamento Nacional de Tránsito se establecen disposiciones a ello, cómo este proceso integral se desarrolla, la gestión de las velocidades como un proceso integral en respuesta a la siniestralidad, ¿no? Y finalmente vamos a ver un poco sobre las medidas de pacificación del tránsito, de calmado del tránsito, que nos van a permitir a complementar a la reglamentación, a la regulación, que podamos establecer estos límites a través de la infraestructura, ¿no? Que la infraestructura provea este espacio intuitivo para los conductores. Sobre la siniestralidad relacionada a la velocidad, de hecho, es importante partir de este concepto que habíamos abordado en la primera sesión, ¿no? De entender este sistema seguro como un enfoque en el que ninguna persona debería morir o ser herida gravemente en las vías de nuestro país, ¿no? Y para ello, de hecho, se adopta este enfoque de visión cero y se priorizan estrategias, ¿no? Priorizamos, ya que no hay una tolerancia, a que haya personas que sufran lesiones graves en este sentido, es necesario que nos aproximemos a resolver esta problemática de la velocidad este problema de la seguridad vial en general desde cuatro enfoques, ¿no? El hecho de implementar vías seguras, ¿no? Vías que consideren que puede ocurrir este factor humano, que puede ocurrir un siniestro. Sin embargo, la vía de alguna forma tiene una respuesta automática para que este siniestro no tenga consecuencias graves, ¿no? Y por otro lado tenemos el uso o la promoción de los vehículos seguros que deben contar con los elementos de protección activos y pasivos que respondan a los siniestros, ¿no? Y que aseguren que en un siniestro, que aseguren o prevengan que no ocurra un siniestro y de ocurrirse nos puedan ayudar a mitigar los riesgos. También tenemos a los usuarios de vías seguras, ¿no? Que comprende mucho un tema de tal vez de educación, de concientización, en el que hay que construir a nivel social una cultura de respeto vial, ¿no? Una cultura de convivencia y de respeto vial. Y finalmente un eje bastante importante de este marco de visión cero y del enfoque del sistema seguro son las velocidades seguras, ¿no? Y de hecho el tema de las velocidades es un eje bastante importante incluso en el plan mundial, ¿no? Del decenio para la acción de la seguridad vial, porque de alguna forma está relacionada al control del vehículo, ¿no? Entonces este control del vehículo de alguna forma nos pone en una situación en la que cualquier accidente, cualquier siniestro, cualquier evento puede ser prevenible, ¿no? A través del control del conductor. La problemática de la velocidad puede ser entendida desde dos aspectos, ¿no? Puede haber, por un lado, el exceso de velocidad. Esto significa que en vías en las que hay un límite definido, el hecho de exceder esa velocidad significa que hay una velocidad diferencial entre los vehículos, ¿no? Y esa velocidad diferencial, de hecho, la diferencia entre estas velocidades de distintos vehículos causa colisiones por alcance,
causa tal vez que un usuario vulnerable sufra más ante un choque, ¿no? Y por otro lado, tenemos que la problemática de la velocidad también está asociada a las velocidades muy altas, ¿no? Por ejemplo, hay zonas que tal vez permiten una velocidad de 80, de 90 kilómetros por hora. Sin embargo, en la práctica, estas velocidades altas lo que hacen es que limitan la respuesta del conductor, ¿no? Al ir a una velocidad muy alta, de hecho, estamos limitados y tenemos menor control del vehículo, tenemos menor capacidad de reacción, necesitamos más tiempo para frenar ante un imprevisto. Entonces, esas son las dos aristas o los dos lados de la problemática de la velocidad, ¿no? El exceso de la velocidad y las velocidades muy altas que podrían ser inseguras y hasta mortales para los conductores y también para otros tipos de usuarios e usuarios. Entonces, a partir de esto nos preguntamos por qué nos centramos en la velocidad, ¿no? Porque hay toda esta promoción de la gestión de las velocidades a nivel global. Y es porque de alguna forma la velocidad está asociada a la ocurrencia de lesiones, de colisiones graves, ¿no? Hay una posibilidad alta de perder el control del vehículo. De hecho, eh, si vemos este lado de la figura, de hecho, hay 5 vehículos que van a velocidades distintas, ¿no? Y podemos ver que las áreas verdes o los conos verdes son el campo visual de cada uno de los conductores ahí, ¿no? Entonces, a 35 kilómetros por hora, por ejemplo, el campo visual es bastante amplio y este campo visual se va reduciendo en función o progresivamente se incrementa la velocidad, ¿no? Cuando vamos a mayor velocidad, prácticamente nuestro enfoque está exactamente en lo que está frente a nosotros y ya no tenemos control de lo que pasa en la vía o en las veredas, lo que pasa tal vez de vehículos aproximándose por una vía perpendicular. Entonces, por eso es que existe esa posibilidad de perder el control del vehículo, ¿no? Por otro lado, tenemos la reducción de la capacidad de anticipar los peligros, ¿no? Dado que nuestro campo visual es mucho más reducido, de alguna forma estamos limitados a tener una respuesta, no tenemos una respuesta para anticipar estos peligros. Y por otro lado tenemos que cada nivel de velocidad o cada magnitud de esta velocidad necesita mayor distancia de frenado, ¿no? Tal vez en 35 kilómetros por hora la reacción puede ser mucho más rápida y solo se puede desarrollar el frenado en un espacio mucho más limitado, a comparación de velocidades altas en las que frenar va a necesitar de mayor espacio y si es que no anticipamos los riesgos en la vía, ocurre una fatalidad, ¿no? Habíamos visto que está asociada a lesiones y colisiones graves, ¿no? Y esto se debe también a que la velocidad tiene una correlación o es muy proporcional a la cantidad de energía que desarrolla cada vehículo, ¿no? Y al final la energía se traduce en daños materiales, en daños personales. Entonces, esto implica que mientras mayor velocidad desarrollemos, vamos a necesitar de alguna forma que esa velocidad se absorba, ¿no? En el caso de las colisiones, esta velocidad se traduce en mayores daños materiales, víctimas fatales tal vez, entonces por eso es que es necesario enfocar la gestión de la seguridad vial también desde esta arista de las velocidades, ¿no? Por otro lado, esto de hecho se refleja mucho en las cifras de siniestralidad que tenemos en nuestro país, ¿no? De todos los siniestros que ocurrieron durante el año 2021, por ejemplo, tenemos que el exceso de velocidad es el 30% de las causas de cada uno de estos siniestros, ¿no? Entonces eso significa más o menos que 1 de cada 3 siniestros ocurre por el exceso de velocidad. Y entendiendo que el exceso de velocidad es algo que se pudo haber controlado, ¿no? No es un accidente, no es algo que pasó sin querer. En realidad el exceso de velocidad es una decisión del conductor y que responde también a su entorno, ¿no? Responde a cómo está diseñada la vía, corresponde a si hay señalización adecuada, si es que hay disposiciones que reglamentan esto, si es que hay elementos de control, de fiscalización que puedan asegurar su cumplimiento, ¿no? Entonces, de hecho, es la comparación de las otras causas que tenemos, de hecho, es la que tiene una mayor concentración o mayor responsabilidad en la ocurrencia de los siniestros, ¿no? Entonces, no es una conducta accidental, sino es una conducta consciente, es una conducta evitable y lejos de entender que es parte de una disposición normativa, es importante que entendamos que tiene un riesgo, ¿no? Tiene un riesgo que lleva consigo y que necesita ser interiorizado y ser difundido a través de la educación vial.
Eh, por ello es necesario que se pueda promover a través de los programas de seguridad vial, ¿no? Es un trabajo multisectorial, de hecho también es un trabajo articulado entre las autoridades y la sociedad civil. Eh, Debemos educar desde la empatía, desde el reconocimiento de los usuarios más vulnerables, ¿no? Algo que ha funcionado mucho, de hecho, es enfocar esa estrategia desde la protección a los menores, a los niños, a las niñas, porque eso genera empatía, ¿no? Genera un espacio en el que las personas pueden ser conscientes del riesgo que lleva consigo la velocidad. Sobre las disposiciones, sobre los límites de velocidad, de hecho, algo que consideran las nuevas disposiciones es que hay un enfoque diferenciado de la gestión de velocidad, tanto en zonas urbanas como en carreteras, ¿no? En las zonas urbanas, dado que los usuarios y las usuarias que se desplazan por estos puntos tienen velocidades distintas. Por ejemplo, un peatón no va a más de 5 kilómetros por hora, un ciclista va entre 15 a 20 kilómetros por hora, tenemos vehículos que van a 50 o 60 kilómetros por hora, entonces hay una diversidad de velocidades que se desarrollan, ¿no? Y por ello es necesario que el enfoque en la zona urbana sea desarrollar velocidades que sean seguras para la mayoría de usuarios o usuarios, ¿no? Ese es el enfoque en la zona urbana. Mientras que en la zona rural, como no existe este flujo peatonal o este flujo en general de personas que puedan interferir en el servicio, la idea es que la velocidad sea la necesaria para que el conductor tenga el control de su vehículo y también sienta el confort de no reducir las velocidades frecuentemente, ¿no? Entonces el enfoque es distinto y por eso es necesario que los límites y las disposiciones respondan de forma distinta a ambos casos, ¿no? Definir las zonas de riesgo, definir cuál es la tolerancia para el control de estas velocidades permitidas, ¿no? Antes, de hecho, teníamos límites tal vez múltiplos de 5 como 35 o 55, entonces, a partir de esta modificación que se hace a través del Decreto Supremo 025 del año pasado, de hecho, se establece, de alguna forma se uniformiza eso, ¿no? Se le da un enfoque que tal vez responda a una mejor diferenciación de las zonas urbanas y de las zonas rurales y que también reconozca la importancia de las zonas interurbanas, ¿no? Como los centros poblados por los que pasan las carreteras, que son puntos de alta siniestralidad, ¿no? Por este tema de la interacción de los peatones. Entonces, a partir de ello, de hecho, se cambia en zonas urbanas los límites de velocidad, ¿no? Antes teníamos en calles y girones 40 y ahora hay 30, igual en avenidas de 60 pasa a 50, y algo que se rescata a través de este decreto supremo es que se reconoce la importancia y también la vulnerabilidad de los centros poblados, ¿no? Sí, que son estos puntos por los que pasa la carretera y en los que hay poblaciones, hay comunidades, hay zonas escolares, hay hospitales, hay zonas residenciales, ¿no? Entonces, a través de ellos se establecen velocidades seguras de 30 y de 50. En el caso de las zonas residenciales son 50 y para las zonas comerciales, las zonas escolares y los hospitales, que son espacios de vulnerabilidad, se reduce a 30 kilómetros por hora, ¿no? Los cambios en esta normativa son entre 5 a 10 kilómetros en realidad, pero este impacto de modificar estas velocidades tiene una respuesta importante, ¿no? En la seguridad vial. Entonces, a partir de eso se definen en las zonas rurales nuevos límites. Tal vez los límites con respecto a las zonas rurales no se modifican, sin embargo, los límites respecto a las zonas urbanas sí, ¿no? Y más a estas zonas, a estos centros poblados que cruzan las carreteras que son considerados como zonas urbanas ahora. Entonces, hay un cambio en el Reglamento Nacional de Tránsito a través de este decreto supremo, ¿no? Entonces, una vez que se establecen los límites, que se ha generado la conciencia de por qué es importante abordar la seguridad vial desde un enfoque de la velocidad, es necesario que entendamos también cuáles son las estrategias, ¿no? Si la gestión de la velocidad es un proceso integral o en realidad usualmente es entendido como un problema conductual del conductor, ¿no? Cuando en realidad es un problema que responde a todos los elementos del tránsito, ¿no? Entonces, es importante que iniciemos creando la conciencia ciudadana a partir de la problemática de la velocidad, que entendamos como conductores, conductoras, que no es simplemente un tema normativo o sancionador, sino en realidad es un enfoque que nos va a permitir mantenernos seguros en general a todas las personas, ¿no?
A partir de ello se genera un marco normativo definido que nos permita gestionar las velocidades, ¿no? Desde un modo integral. Y a partir de ello, de hecho, es necesario que la infraestructura tenga una respuesta, ¿no? A tanto al marco normativo como a crear la conciencia ciudadana. La infraestructura tiene que complementar todo ello, por medio de los dispositivos de control, por medio de las intervenciones tal vez físicas, de modo que el diseño de las vías responda a promover esta reducción de la velocidad o este control de la velocidad, ¿no? Otro de los ejes importantes o las estrategias importantes para esta gestión integral de la velocidad es la fiscalización y la supervisión, ¿no? Es solo a través de ella que se va a poder asegurar el cumplimiento, ¿no? Asimismo, esta fiscalización y esta supervisión en caso de vigilarse el incumplimiento necesita responder a acciones de sanción, ¿no? Hay procesos que suelen ser recurrentes y que necesitan de alguna forma ser sancionados o ser separados de modo que no supongan este riesgo en las vías. Y finalmente, la gestión de la información es importante para todo esto, ¿no? Porque de hecho es el eje que nos permite reformular las políticas públicas, las estrategias, y ver si está funcionando, no está funcionando y por qué no está funcionando, ¿no? Sobre la gestión integral de las velocidades, entonces se consolidan tres pasos importantes, ¿no? El primero es la reglamentación, la fiscalización, en el que se desarrollan estas disposiciones sobre la velocidad, en el que se desarrolla los protocolos de intervención, de control, de supervisión y de fiscalización, de modo que se cumpla esto en la vía, ¿no? Y como pasos tenemos la infraestructura de la ingeniería que desde el aspecto tal vez de la ingeniería, es importante que podamos abordarlo de forma consistente, ¿no? Que tanto la señal que se plantea como los elementos físicos de la infraestructura puedan responder a todo un diseño consistente y que no sea confuso para ningún tipo de usuario o usuaria. Y finalmente tenemos la educación y concientización, que es un trabajo, si bien a largo plazo, pero es importante para cerrar este círculo en el que la velocidad no solamente pueda ser entendido como un motivo de sanción o de multa o proceso administrativo, ¿no? Sino en realidad es parte de es un paso importante que cierra todo este círculo en el que la ciudadanía pueda participar y también pueda validar las estrategias que ocurren dentro de su espacio, ¿no? De hecho algo que resalta el Banco Interamericano de Desarrollo es que el control de la velocidad no solamente están implicadas las autoridades, los funcionarios y funcionarias, sino en realidad es un proceso articulado en el que debe participar tanto las autoridades, los líderes, tenemos también la policía, los que realizan la fiscalización, quienes emiten tal vez las licencias, quienes atienden los siniestros, ¿no? Como en este caso es la ambulancia, las emergencias, los sistemas de emergencia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Entonces, desde la sociedad civil también tenemos a los medios de comunicación, a las instituciones de investigación, porque todos tienen de alguna forma participación en esta gestión integral de las velocidades, ¿no? No solo labores de promoción, de intervenciones en la infraestructura, sino también hay todo un tema de influenciar la opinión pública, ¿no? Y que esto no se vea como un tema para hacer llegar a alguien más lento, sino en realidad que es un tema de seguridad vial, es un tema latente, es un problema bastante amplio y que muchas veces se invisibiliza a través de las cifras que tenemos, ¿no? Al respecto, sobre la reglamentación y fiscalización, de hecho, ese mismo decreto supremo, el 025, hace de alguna forma, sanciona el exceso de velocidad no solo de forma monetaria, ¿no? Sino con implicancias a restringir la licencia. Y a partir de ello, las infracciones al exceso de velocidad, por ejemplo, se califican como muy graves, ¿no? Dado tal vez sustentado en este impacto que tienen en el control de los vehículos, en la siniestralidad y en la mortalidad de las personas que participan de estos siniestros. Entonces, a partir de ello, la reglamentación y la fiscalización también necesita servirse del uso de las tecnologías, ¿no? Algo que rescatamos mucho de aquí es que el Callao, de hecho, ha logrado hacer todo este proceso de forma consistente y ya lo ha sostenido durante muchos años, ¿no? Entonces, este proceso de sistematizar el control y la vigilancia es, de hecho, un caso de bastante éxito porque permite que estos puntos fijos ya tengan
tengan ese control automático, ¿no? Y de hecho esto está demostrado por los reportes que el Callao mismo recoge, en los que se ha logrado capturar la velocidad media por cada uno de estos puntos, ¿no? Y en realidad se desarrollan velocidades mucho menores a las límites de velocidad, ¿no? Y eso de alguna forma ha contribuido a la reducción de los siniestros viales en esos puntos. Asimismo, otro de los mecanismos de reglamentación y de fiscalización son las multas, ¿no? Que se emitan las penalizaciones a esta infracción y que se le exija al conductor tal vez una compensación o un pago monetario de acuerdo a este tipo de infracción, ¿no? Igual algo que se incorpora a través de este decreto supremo es el sistema de puntos que de alguna forma puedan establecer un récord, ¿no? Un récord y según esa cantidad de puntos acumulados se puedan establecer disposiciones que nos permitan identificar cuáles son tal vez los conductores y las conductoras que tienen mayor incidencia en estos casos, ¿no? Y a través de eso se pueda suspender las licencias por el tiempo que se considere conveniente y de este modo se puedan reformular las conductas, ¿no? Y en caso de que no se puedan reformular las conductas, es que estas personas no permanezcan dentro del parque vehicular como conductores, de modo que no hayan estas conductas de riesgo que nos expongan a las demás personas, ¿no? Otra de las estrategias que de hecho es bastante importante y que establece o que las implementa la Sutran, por ejemplo, es la participación ciudadana, ¿no? Extender el control a través de la participación ciudadana, en el que el usuario o la usuaria tenga la potestad de poder denunciar o de canalizar su denuncia para que los servicios que prestan o que presentan o que se desarrollan con riesgos puedan ser sancionados, ¿no? Y del mismo modo son una forma de control porque el ciudadano tiene la potestad de realizarlo, ¿no? Y ahora, a partir de esta reglamentación y de este proceso de fiscalización que se hace, de hecho tenemos que hacer una infraestructura y un rediseño de la ingeniería que responda a estas nuevas reglamentaciones, ¿no? Entonces, de hecho, a partir de ello, lo que se ha hecho es señalizar, ¿no? Una de las herramientas básicas o de las estrategias básicas ha sido actualizar la señalización de los límites de velocidad en los puntos que correspondían, ¿no? Y esto nos permite que el conductor, de hecho, esté informado, que pueda tener una conciencia de cuál es la velocidad que desarrolla por cada punto, y a partir de eso se implemente un sistema consistente de señalización en todas las vías, ¿no? De hecho, el impacto que tiene tanto la infraestructura como la ingeniería en este control de velocidades es bastante notorio, ¿no? Por ejemplo, tenemos una vía que tal vez no tiene definida estos carriles, no tiene definida la señalización, no tiene definida las zonas de paso y por eso es que se entiende como una vía libre, ¿no? En la que un vehículo puede desarrollar la velocidad que desee o la velocidad tal vez máxima para vehículos 90 kilómetros por hora, cuando en realidad es necesario que se implementen estas estrategias desde la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, el hecho de reducir el ancho de esos carriles, de implementar los cruceros, de señalizar los espacios para cada tipo de usuario, nos va a permitir que podamos adecuar como conductores o conductoras nuestras velocidades a esas dificultades que ya están señalizadas en la infraestructura, ¿no? Y finalmente, como parte de cierre de este proceso de gestión o de este proceso de gestión integral de la velocidad, nos va a permitir, es necesario que se implemente desde la educación y la concientización estrategias que nos permitan entender el riesgo real de la velocidad, no desde un aspecto normativo, ¿no? Sino desde un aspecto de convivencia y seguridad vial dentro del entorno. Entonces, en ese sentido, quienes participan de todo este proceso, de hecho, es la policía, los gobiernos locales, a través de las activaciones, a través de las actividades de difusión, ¿no? Desde el aspecto de los servidores de la salud, del sistema judicial, del sistema educativo, ¿no? Que también complementan todo este proceso de educación vial. Y dentro de esto se deben crear estrategias tal vez amigables para cada uno de los ciudadanos, ¿no? Y que tengan ese enfoque, ¿no? Hay un enfoque diferenciado tal vez si hablamos de la promoción de las velocidades seguras al conductor, a los ciclistas, a los peatones, ¿no? El enfoque debe ser diferenciado según el público objetivo. Como complemento de esta parte, tal vez es importante que reconozcamos que la infraestructura también no solamente las modificaciones a la infraestructura no son solamente señalización, ¿no? Sino también
hay estrategias de pacificación del tránsito que nos van a permitir de alguna forma tener una mejor respuesta a esta cuestión de velocidades, ¿no? Por ejemplo, hay estrategias de pacificación del tránsito como los camellones, las calzadas elevadas, las jivas, los cojines, las bandas sonoras también que nos permiten estar alerta, ¿no? Y por ejemplo, en el espacio va a ser necesario, al menos en las zonas urbanas, que se puedan implementar estos elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque si vemos que hay una interacción de distintos tipos de modos de transporte con velocidades diferenciadas, algunos que se desplazan a pie, algunos a través de bicicletas, algunos a través de vehículos, entonces vemos que hay vulnerabilidad asociada o vulnerabilidad distinta asociada a cada tipo de usuario o usuaria, ¿no? Entonces, por ello es que las intersecciones, como veíamos la semana pasada, son espacios ideales en los que se tiene que minimizar el riesgo a estas interacciones que ocurren dentro de esta intersección, ¿no? Y por ejemplo, en este caso se establece un punto de control, tal vez en una zona de intervención en toda la intersección, de modo que se establezcan estas medidas, ¿no? Estas medidas de calmado de tráfico, de pacificación del tránsito. Con respecto a los camellones, de hecho, son estas plataformas elevadas que tenemos en las intersecciones usualmente o en los cruces peatonales. Y esto tiene un criterio de accesibilidad universal porque nos permite que el peatón esté siempre al mismo nivel. Asimismo, también responde a una interferencia para el conductor, de modo que esta pendiente le permita reducir su velocidad, ¿no? Y que no solamente dependa de la decisión del conductor reducir la velocidad, sino que también haya un elemento físico que lo condicione a decidir por ello, ¿no? Por otro lado, también tenemos estas calzadas elevadas que tal vez responden más a un uso mixto del espacio en los que se segrega el vehículo, por ejemplo. Tenemos esto, de hecho, en las calles peatonales, en las zonas peatonalizadas, en los que se establecen plataformas elevadas, de modo que se establezca una disrupción para el vehículo, ¿no? Y en el que se puedan desarrollar velocidades tal vez adecuadas y más acordes al desplazamiento peatonal, el desplazamiento ciclista. Por otro lado, también tenemos estas jivas, de hecho, que son más comunes tal vez en las vías. De hecho, estos igual responden a elementos puntuales en la vía que les permiten a los conductores reducir esa velocidad, ¿no? Antes de los cruces peatonales o tal vez en vías importantes. Por otro lado, tenemos estos cojines que de hecho son menos frecuentes acá, pero también se establecen por cada uno de estos carriles, ¿no? Y que son igual un obstáculo al desplazamiento vehicular y eso les condiciona a reducir la velocidad. Sobre este primer tema que habíamos visto de la gestión integral de las velocidades, ese es más o menos los aportes que les podemos dar al respecto. No sé si tienen alguna consulta. Buenos días con todos. Felicitarla, ingeniera Patricia. La pregunta es, usted ha hablado en relación a la educación. ¿Cuál es la estrategia, ¿no? Con educación en los colegios? Porque anteriormente se había propuesto que la educación vial sea parte de la currícula de los educandos, ¿no? No sé si se había concretado esto. Muchas gracias. Sí, exacto. Al respecto, de hecho, la seguridad vial, nosotros estamos trabajando en una propuesta para que todos los tópicos de seguridad vial sean parte de la educación básica regular, ¿no? Es necesario que estos sean incorporados porque son parte no solo de la participación ciudadana, sino el nivel de ciudadanía y de conciencia y de seguridad que ellos deben desarrollar en el colegio, en las escuelas, ¿no? Nosotros estamos trabajando en esa estrategia, tenemos la estrategia multisectorial de seguridad vial, tal vez Male puede complementarles un poco. Sin embargo, este proceso tal vez toma un poco más de tiempo porque no es autónomo, ¿no? Como depende también de la respuesta del Minedu, es a veces complicado lograr esas sinergias, ¿no? Sí, como bien dijo la ingeniera Iacanchi, en el marco de la Comisión Multisectorial de Seguridad Vial se elaboró la Estrategia Multisectorial de Educación Vial. Por competencias de cada uno de los ministerios, esta estrategia debe ser aprobada mediante
a través del Minedu, y también son ellos los encargados de implementarlo en la currícula. Pero sí, una de las propuestas es justamente eso, ¿no? Que los temas de seguridad vial ya queden incluidos en la currícula de la educación básica regular, para que en todos los niveles educativos, desde inicial hasta secundaria, los alumnos reciban información y educación vial. Actualmente esta estrategia multisectorial de seguridad vial se viene trabajando de la mano con Minedu. Se están modificando algunos puntos justamente propuestos por ellos y esperamos que para fines de este año se pueda ya estar aprobada a fin de que se implemente el próximo año al inicio del año escolar 2023. No sé si alguien más tiene alguna pregunta sobre este primer tema para la ingeniera Yacanchi. Si no, continuamos con la siguiente presentación. No, Sí. por el momento no hay más consultas. Adelante, ingeniera. Perfecto. Como parte del tema 2, de hecho, está más vinculado a la actualización de la señalización vial en el ámbito urbano, ¿no? Debido a las velocidades, que es como complemento de eso. De hecho, este es solamente un pequeño componente de la infraestructura dentro de la gestión integral de las velocidades, ¿no? Sin embargo, es importante por el tema de las modificaciones de las disposiciones que hemos tenido hace un año, ¿no? Entonces, a través de ello, de hecho, vamos a abordar tal vez algunas precisiones al respecto, más que todo tienen que ver con cómo se definen estos tramos de influencia, cómo se definen estos tramos con una velocidad adecuada, si esto, qué elementos se complementan a través de la señalización dispuesta en el manual de dispositivos y cómo se implementa esa señalización, ¿no? en las vías. Al respecto, de hecho, los tramos de influencia se van a ir delimitando tal vez de acuerdo a los límites de velocidad que tenemos, ¿no? En los centros urbanos, por ejemplo, o en las zonas urbanas, teníamos esta disposición de las velocidades, ¿no? Que había cambiado para calles y jirones a 30, para avenidas a 50, y en el resto de los espacios teníamos las vías expresas 80 y las zonas escolares y hospitales a 30 kilómetros por hora. Entonces, esas velocidades son parte de las disposiciones del Reglamento Nacional de Tránsito, nos van a demarcar áreas de influencia en los que se deban desarrollar estas velocidades por seguridad, ¿no? De modo que respondan a las condiciones del tránsito en esa zona y de protección a los usuarios vulnerables. Entonces, como habíamos visto, tanto la declaración de calles y jirones, de avenidas, de vías expresas, responde a la jerarquización vial que cada municipalidad o cada región pueda hacer, ¿no? En este caso tenemos la definición de toda la red vial, tal vez a través de esta jerarquización, ¿no? Y esto nos va a permitir de alguna forma clasificar el espacio de acuerdo a cuáles son los tipos de uso, ¿no? Si de repente no es incompatible los usos comerciales, los usos residenciales, cuál es el impacto ambiental, qué tan amplio o qué tan considerable es el flujo, si se establecen ciertos tipos de uso de suelo y demás que puedan de alguna forma afectar a estos límites de velocidad, ¿no? Y a partir de eso se dividen en las zonas de influencia, ¿no? Hay zonas, por ejemplo, frente los tramos con muy alto flujo peatonal, que son las zonas comerciales. Hay zonas tal vez en las que los ciclistas comparten la vía y en los que es necesario establecer herramientas de pacificación. Tramos tal vez que contengan curvas, tramos de pendientes pronunciadas, las incorporaciones o las salidas a las vías expresas. También hay los centros educativos, hospitales, tramos en los que por motivos de seguridad o tal vez por motivos de obras se tenga que reducir la velocidad, ¿no? Y a través de estas zonas tal vez que son distintas a las condiciones normales, va a ser necesario que se implemente, ¿no? Que se modifique o que se definan los límites de velocidad y asimismo estos puedan ser señalizados posteriormente, ¿no? Entonces, a partir de ellos se establecen estos límites, por ejemplo, según estos obstáculos o según estos usos propios del espacio que identificamos y a través de los límites de velocidad que tenemos en el Reglamento Nacional de Tránsito, se establecen estos límites de velocidad y también una zona de influencia, ¿no? Y la disposición, de hecho, los criterios para colocar esta señalización y señalizar las velocidades en estos tramos urbanos, de hecho, responden también a criterios
criterios diferenciados, ¿no? Por ejemplo, en zonas en los que se demarcan zonas tal vez que el interior de toda esta zona es de velocidad baja y solamente solamente se identifican ciertos puntos de ingreso a esta zona. La idea es que esos puntos de ingreso a esta zona sean señalizados con los límites de velocidad que correspondan, ¿no? De modo que el impacto sea mucho mayor de esta señalización, dado que los conductores ingresan por estos puntos, ¿no? En el caso en el que trabajemos estos límites tal vez para vías principales en los que el recorrido o en los que el flujo es mayor, la idea es que estos se ubiquen en todos los puntos de estas vías a lo largo de esta vía y que no hay una distancia mayor a 400 metros, ¿no? Porque si no, esto implica que el conductor pierde la conciencia o considera que ya está tal vez en un punto sin una restricción de esta velocidad, ¿no? Por eso es necesario que se refuerce a través de la consistencia de esta señalización. De acuerdo a la señalización que tenemos, que está dispuesta en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor, de hecho, es necesario que para la reglamentación de estos límites de velocidad y para que estos puedan ser fiscalizados y supervisados, se implemente la señalización respectiva, ¿no? Entonces tenemos las señales de velocidad, la R30, que es el límite máximo de velocidad. Tenemos también, por otro lado, las zonas 30, que es una señal que va a ser incorporada al manual de dispositivos, que aún no está en vigencia, pero de hecho es necesario porque esta temática de las zonas 30 y las zonas en las que la velocidad debe ser 30 está mucho más normalizado, ¿no? Y cada vez es una necesidad, de hecho, en zonas peatonales, en zonas de carriles compartidos, de bicicletas, por ejemplo, ¿no? Y de ahí también tenemos la señalización tal vez para los límites mínimos de velocidad, que son incorporaciones tal vez a vías expresas en las que no debe haber esta diferencia de velocidad, ¿no? Igual tenemos tal vez la señalización para de límites de velocidad, pero que está asociada a un riesgo, a un obstáculo, como curvas, como como obstáculos que deban ser preseñalizados, ¿no? Y a partir de eso se utiliza una señalización, debe acompañarse con una señalización preventiva, ¿no? Y esta señal tal vez de velocidad en amarillo significa que esta velocidad es vigente mientras dure el obstáculo, ¿no? Y una vez que termina el obstáculo, el vehículo o el conductor puede retomar su velocidad. Y por otro lado tenemos estas velocidades tal vez que le dan una retroalimentación al conductor, ¿no? Entonces, de hecho, creo que tenemos una similar en el Callao en la que le permite al conductor tener un control de cuál es la velocidad, si está incumpliendo, si está por debajo o si está muy superior, ¿no? Entonces, también va a ser importante esto como una herramienta tal vez de prevención del exceso de velocidad. Y complementario a ello, hay velocidades, hay señalización que necesita ser implementada en respuesta a estas zonas tal vez de uso, zonas escolares, zonas hospitales, zonas residenciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las zonas escolares es necesario que se active estas velocidades 30 que son normalizadas para zonas escolares y que también se indique el horario en el que rige, ¿no? Mediante una placa en la que se pueda disponer cuál es el horario de vigencia de esta reglamentación. Y asimismo, se tienen que disponer la señalización y la proximidad de los cruces escolares, ¿no? Porque de hecho, los entornos escolares son los espacios espacios de vulnerabilidad, como hemos visto la semana pasada a través de la presentación del ingeniero Sigüenza. Y de hecho es necesario que se señalicen estos puntos, ¿no? Esta, de hecho, es la señalización antes de llegar al crucero y esta es la señalización cuando estamos atravesando ese crucero, ¿no? Sobre cómo se dispone esta señalización de la velocidad, es necesario que esto se haga de forma consistente, ¿no? Y que evaluemos varios factores. Tal vez en el caso de vías en las que se establecen, por ejemplo, este tipo de resaltos o de jivas, es necesario, y en los que hay, por ejemplo, este tema de carril, de compartir el carril, carriles compartidos entre bicis y también de vehículos, de hecho, se tiene que establecer velocidades 30, ¿no? Si están compartiendo este mismo carril las bicicletas con los vehículos, es necesario que haya una
un mecanismo de calmado del tráfico en esta vía, ¿no? Y de hecho a eso responde la señalización, ¿no? De que se establezcan esas velocidades de 30 kilómetros por hora, pero no solamente señalizando el límite de la velocidad, sino estableciendo los obstáculos que permitan a los conductores desarrollar esas velocidades, ¿no? Por otro lado, tenemos esta misma disposición de elementos en las que se comparten los carriles, por ejemplo, y se utilizan estos cojines, ¿no? Esos cojines que también les permite reducir la velocidad durante este tramo en el que se comparte el carril. Por otro lado, también tenemos a través del uso de camellones, ¿no? Tenemos esta misma circunstancia en la que se comparten el carril y estas plataformas elevadas de alguna forma nos permiten tener el cruce a nivel de la calle y al mismo tiempo controlar la velocidad de los vehículos. De hecho, esta disposición en la vía debe ser consistente, ¿no? Se debe considerar por qué vías ingresa principalmente en los conductores, si se deben señalizar los resaltos, los camellones, las jivas que estamos proponiendo, debemos señalizar tal vez la proximidad a los colegios, señalizar la proximidad a los cruces escolares, colocar las señales de velocidad que cumplan estos parámetros, ¿no? De modo que toda la infraestructura y todo el sistema de señalización responda a ese mismo objetivo. Básicamente esto es un poco de qué debería considerarse en la modificación de la señalización, ¿no? No es solamente poner los límites, sino también señalizar los espacios de vulnerabilidad, como son los cruces escolares, las proximidades a los colegios, la reducción de la velocidad, la demarcación horizontal que también acompaña todo este sistema de señalización. Si tienen alguna consulta, quedamos atentas o algún comentario al respecto. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, mi nombre es el ingeniero Julio Rivera. Estoy llamando de la Agencia Regional de Transporte y Comunicaciones. Buenos días a todos. Una consulta. Aquí quería acotar también lo siguiente. Es cierto que sí, los elementos de seguridad que se puedan implementar para minimizar los efectos de lesiones a personas, o sea, los peatones, desde los menores de edad. Disculpe, se fue la comunicación. Entonces, sí, en ese sentido, también se sumaría a esto los medios de comunicación como una medida de poder mitigar también. ¿Por qué? Porque el mensaje que se le dé a la nación, a la población en sí, va a crear una concientización, va a crear conciencia en que la mayoría de personas, jóvenes y mayores de edad, que conduzcan los vehículos, tengan conciencia y de las causas, de las lesiones que puedan afectar. Consecuencia de ellos, las mortalidades, ¿no? Entonces, como antes se hacía, como antes se mandaban los mensajes a la población a través de los medios de comunicación, la radio, la televisión, el Estado tiene que invertir. No, no solamente basta con que se hagan pues, las fiscalizaciones, pero también se tiene que invertir en los medios de comunicación para crear conciencia. De ese modo, la población esté más enterada. También las escuelas, partimos de las escuelas, pero simultáneamente también tiene que ser los medios de comunicación, señores. Porque no podemos decir, podemos empezar de acá cuando tenemos el problema. Hay que, de todos los ángulos se tiene que combatir la informalidad y también el conocimiento, dar a todas aquellas personas para que estén enteradas, ¿no? Ese es un medio de comunicación. Aparte también, como región, estamos diseñando modelos de modo de que todas las intersecciones, desde los puntos cercanos, que estén señalizadas. Es un modo también de prevenir, de orientarle al conductor de que hay una existencia de una zona escolar. Pero también se tiene que diseñar los
los mensajes que se pueden dar a la población a través de los medios de comunicación. Eso es lo que faltaría más, ese tipo de inversión a los medios de comunicación, y también está bien lo que están haciendo ustedes, ¿no? Muchas gracias por eso. Buenos días. Buenos días, señor Julio. Muchas gracias por el aporte. Sí, de hecho es bastante importante lo que señala, porque de hecho desde cada uno de estos enfoques y resaltando la gestión integral de las velocidades, tanto la educación como la concientización son importantes, ¿no? Y en ese sentido, creo que como también lo propone el Banco Interamericano de Desarrollo, todas las personas, de hecho, somos actores que participamos de este proceso, ¿no? Y si no se difunde o si no se articula un mismo discurso, tal vez desde los medios de comunicación, al final se terminan desvirtuando medidas tal vez como esta, ¿no? Como la gestión de las velocidades que se enfocan tal vez más en un tema sancionador, o de que es una forma de recaudación cuando en realidad responde a otras medidas, ¿no? En ese sentido agradezco su comentario y de hecho coincido con ello, ¿no? Coincido con que desde los medios de comunicación también hay un gran compromiso y también una responsabilidad en ello, ¿no? Gracias. No sé si alguien más tiene tal vez algún comentario sobre ello, alguna otra consulta. ¿Tienen más consultas el día de hoy o comentarios? ¿Alguno de los participantes quisiera hacernos llegar algún comentario o consulta? En el chat de la reunión hemos colocado el enlace para que puedan registrar su participación. Así también a través del ICET, del Gobierno Regional del Callao, nos va a hacer llegar la lista de todos los que se han registrado y han participado ambos días, para luego hacerles llegar vía correo electrónico la constancia de participación en esta capacitación. Que, dicho sea de paso, es una de las primeras que tenemos planeado con la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Callao, pero que no será la última, ¿no? Nuestra idea es que esto sea algo constante, ir variando los temas también, para que cada vez fortalecer más a los especialistas de la región en temas de seguridad vial. Agradeciendo nuevamente la iniciativa del Gobierno Regional del Callao a través de la Gerencia Regional de Transportes y de Comunicaciones del Callao, y especialmente a Lisette Reyes, quien ha hecho la convocatoria y está impulsando todas estas iniciativas también, ¿no? Así como del gerente regional. También les hacemos llegar el saludo de nuestro director, el ingeniero Pedro Olivares, que no ha podido acompañarnos el día de hoy, pero siempre está pendiente de todas las iniciativas que se realizan en el Callao. Los esperamos a una próxima capacitación y no se olviden, por favor, registrar todos sus datos en el link. Así también en el correo que nos dejen les vamos a hacer llegar las grabaciones de ambos días de capacitación y las presentaciones de los ponentes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.